Nunca imaginé que el silencio pudiera pesar tanto. 3 días después de haber enterrado a mi marido, la casa seguía oliendo a flores marchitas y a despedida incompleta, como si la muerte hubiera pasado solo a medias y hubiera dejado algo pendiente flotando en el aire. Todos se habían ido ya, familiares, amigos, vecinos que lloraron conmigo frente al ataúd y prometieron estar siempre cerca. Pero cuando el último coche desapareció por el camino de tierra, me quedé sola con un vacío que no se parecía en nada al duelo que yo había imaginado. No era solo tristeza, era una inquietud sorda, una sensación incómoda que me recorría el pecho cada vez que miraba hacia la ventana que daba a la finca. Aquella tierra que durante años llamamos hogar, parecía observarme en silencio, como si guardara una verdad que aún no estaba lista para ser dicha. Yo quería creer que todo lo que había vivido con él era real, el amor, los proyectos, las promesas susurradas por las noches. Quería pensar que su muerte había sido el final de una historia honesta. Pero incluso en medio del llanto, algo dentro de mí se resistía a aceptar esa paz forzada que todos esperaban que yo abrazara. Decidí volver a la finca no por valentía, sino porque huir me parecía una forma de traición a mí misma. Necesitaba enfrentar los recuerdos, tocar las paredes, caminar los mismos senderos que él recorría cada mañana. Al cruzar el portón oxidado, sentí un nudo en la garganta. Todo estaba exactamente igual, y al mismo tiempo, nada lo estaba. El viento movía los árboles con una insistencia extraña, y el crujir de la madera parecía susurrar palabras que no lograba entender. Cada paso que daba despertaba escenas del pasado, su risa, su voz llamándome desde el granero, sus manos firmes prometiendo un futuro que ahora ya no existía. Me repetí que estaba allí solo para cerrar un ciclo, para despedirme de verdad. Pero en el fondo, muy en el fondo, había una pregunta que no me atrevía a formular. ¿Por qué, si lo había amado tanto, sentía esa punzada de duda? ¿Por qué mi corazón latía con más fuerza al acercarme a los lugares que él más frecuentaba, como si temiera descubrir algo que siempre estuvo frente a mis ojos? Entré a la casa principal y el eco de mis pasos me devolvió una versión más frágil de mí misma. Me senté en la mesa donde tantas veces compartimos comidas simples y conversaciones largas, y fue entonces cuando comprendí que el duelo no siempre se presenta como lágrimas interminables. A veces se manifiesta como una grieta en la confianza, como una sombra que se desliza entre los recuerdos más luminosos. Aquella tarde, sin saberlo aún, estaba dando el primer paso hacia una verdad que no solo cambiaría la forma en que veía a mi marido, sino también la manera en que entendía mi propia vida. Y aunque todavía no podía nombrarlo, la finca ya había comenzado a hablarme. Esa noche casi no dormí. El silencio de la finca no era el mismo que recordaba, ya no era un refugio, sino una presencia constante que me obligaba a escuchar mis propios pensamientos. Me levanté antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba teñido de un azul apagado, y salí a caminar sin rumbo fijo, como si mis pies supieran algo que mi mente todavía se negaba a aceptar. El rocío cubría la hierba y el aire frío me despejaba lo suficiente para no dejarme caer en el llanto. Pasé por el granero, por el viejo establo y por el pequeño cobertizo donde él guardaba herramientas que casi nunca usaba frente a mí. Siempre decía que eran cosas sin importancia, asuntos de trabajo, detalles que no merecían conversación. En ese entonces, yo había aceptado sus silencios como parte natural del matrimonio, como concesiones normales que uno hace cuando ama. Ahora, en cambio, cada puerta cerrada parecía una omisión demasiado grande para ser ignorada. Entré al cobertizo empujando la puerta con cuidado, como si temiera despertar algo que llevaba años dormido. El polvo se levantó en el aire y la luz del amanecer reveló cajas apiladas, carpetas viejas y un armario metálico que nunca había visto abierto. Me acerqué sin prisa, sintiendo que cada movimiento era una traición a la imagen del hombre que había enterrado hacía apenas 3 días. Abrí una de las cajas y encontré documentos antiguos, facturas, contratos que no reconocía. Nada de eso tenía sentido, pero tampoco parecía casual. Fue entonces cuando comprendí que la finca no era solo un lugar físico, era un archivo vivo de decisiones que él había tomado lejos de mí. Cerré la caja con manos temblorosas y me prometí no sacar conclusiones apresuradas. Me repetí que el duelo distorsiona la percepción, que la mente busca explicaciones donde no las hay. Sin embargo, una parte de mí ya sabía que no se trataba de imaginación.
Al salir del cobertizo vi a lo lejos a don Ernesto, el capataz, observándome desde la cerca. Su mirada se desvió rápidamente cuando notó que lo había visto, y ese gesto simple, casi insignificante, encendió una alarma dentro de mí. Durante años había sido un hombre cordial, reservado pero respetuoso. Esa mañana, en cambio, parecía cargar un peso que no le pertenecía. Me acerqué para saludarlo y su respuesta fue torpe, apresurada, como si temiera decir algo indebido. Hablamos de cosas triviales, del clima, de los animales, de las tareas pendientes. Pero debajo de cada palabra había una tensión que nunca antes había sentido. Cuando le pregunté si todo estaba en orden, bajó la mirada y murmuró que sí, que la finca siempre había funcionado bien. Siempre, repitió como si esa palabra escondiera una excepción. Lo vi alejarse y entendí que no estaba sola en mi confusión. Había otros que sabían más de lo que decían. Volví a la casa con el corazón acelerado, consciente de que la tristeza estaba empezando a mezclarse con algo mucho más peligroso, la sospecha. Ya no se trataba solo de adaptarme a la ausencia de mi marido, sino de reconstruir quién había sido realmente el hombre con el que compartí mi vida. Cada objeto, cada gesto evasivo, cada silencio ajeno se convertía en una pieza suelta de un rompecabezas que yo no había pedido armar. Y aunque aún me aferraba al recuerdo de su voz diciéndome que todo estaba bajo control, comenzaba a entender que el amor, cuando se sostiene sobre secretos, puede transformarse en la más dolorosa de las mentiras. Ese mismo día, mientras el sol subía y la finca recuperaba una apariencia casi normal, intenté convencerme de que todo podía explicarse de manera sencilla. Mi marido siempre había sido reservado, práctico, incluso meticuloso con sus asuntos. No era extraño que tuviera papeles que yo no conocía o decisiones que había tomado sin involucrarme. Me repetí esa idea como un mantra mientras ordenaba la cocina y abría ventanas para dejar entrar el aire. Pero la calma duró poco. Al revisar un cajón del escritorio, buscando un simple cuaderno donde solía anotar gastos, encontré algo que no encajaba con ninguna versión benévola de la historia. Era un sobre amarillento, escondido bajo una pila de recibos viejos, con un nombre escrito a mano que no reconocí. Mi pulso se aceleró al abrirlo. Dentro había fotografías. No eran recientes, pero tampoco tan antiguas como para pertenecer a una vida pasada. En ellas aparecía él, mi marido, sonriendo de una manera distinta, más relajada, junto a una mujer que jamás había visto. No era una imagen casual ni una reunión de trabajo. La cercanía entre ambos era evidente, íntima, imposible de negar. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones y tuve que sentarme para no caer. La traición no llegó como un golpe violento, sino como un frío lento que se extendía por todo el cuerpo. Miré las fotos una y otra vez, buscando algún detalle que me permitiera reinterpretarlas, encontrar una explicación menos dolorosa. Pero no la había. Aquella mujer ocupaba un espacio en su vida que yo desconocía por completo. La finca, que siempre creí testigo silencioso de nuestro matrimonio, se revelaba ahora como el escenario de una mentira prolongada. Las imágenes parecían tomadas allí mismo, en lugares que yo conocía bien, lo que hacía todo aún más insoportable. Caminé por la casa con las fotografías en la mano, comparando cada rincón con los recuerdos que tenía. Comprendí entonces que no solo había compartido su vida con otra persona, sino que había compartido mi mundo. La rabia empezó a mezclarse con el dolor, transformándolo en algo más áspero, más difícil de controlar. Me sentí humillada no por la infidelidad en sí, sino por la manera meticulosa en que había sido ocultada. ¿Cuántas veces me había mentido? ¿Cuántas noches había salido con excusas que yo acepté sin cuestionar? Las respuestas parecían surgir de cada pared, de cada objeto que antes me resultaba familiar. Recordé ausencias inexplicables, llamadas interrumpidas, cambios de humor que yo había atribuido al estrés. Todo cobraba sentido de una forma cruel. Y sin embargo, lo que más me perturbó no fue descubrir la traición, sino entender que no estaba preparada para odiarlo. A pesar de todo, una parte de mí seguía buscando al hombre que amé, como si al aceptar su engaño estuviera traicionando también mis propios recuerdos. Salí al patio para respirar, pero la finca ya no ofrecía consuelo. Cada árbol parecía guardar un secreto, cada sendero me conducía a una escena que ya no podía ignorar.
Sabía que aquel descubrimiento era solo el comienzo, una grieta que se abriría aún más si me atrevía a seguir mirando. Y aunque el miedo me susurraba que era mejor detenerme, algo dentro de mí, más fuerte que la costumbre y el amor herido, me empujaba a seguir adelante. Porque ya no se trataba solo de entender quién había sido mi marido, sino de recuperar mi propia verdad, incluso si eso significaba enfrentar una realidad que jamás imaginé. Con las fotografías aún grabadas en la mente intenté recomponerme antes de enfrentar a nadie. Sabía que si hablaba en ese estado, las palabras saldrían rotas, cargadas de una furia que no me permitiría escuchar. Me refugié en la habitación que alguna vez fue nuestro dormitorio, ese espacio donde creí haber conocido cada gesto y cada silencio de mi marido. Abrí el armario y recorrí su ropa con los dedos, como si el tacto pudiera devolverme una verdad más simple. Pero incluso allí encontré señales que antes habían pasado desapercibidas, prendas que no recordaba haber visto, aromas distintos, pequeños detalles que ahora se alineaban con una claridad dolorosa. Me senté en la cama y comprendí que la traición no siempre se revela de golpe, a veces se construye con la suma de descuidos que uno decide ignorar por amor o por miedo a perder. Pasaron las horas y la finca volvió a llenarse de movimiento. Algunos trabajadores regresaron a sus tareas, evitando mirarme directamente, como si mi presencia les recordara algo que preferían no enfrentar. Esa evasión colectiva me confirmó que la historia no era solo mía. Había un silencio compartido, una complicidad tácita que me excluía. Decidí entonces hablar con doña Marta, la mujer que llevaba décadas cuidando la casa y que había sido testigo de casi toda nuestra vida allí. La encontré en la cocina, limpiando con una dedicación excesiva, como si el orden pudiera protegerla de una conversación inevitable. Al verme bajó la mirada. No necesité decir mucho. Bastó con preguntarle si había algo que yo debiera saber. Su respiración se volvió irregular y durante unos segundos pensé que negaría todo, que seguiría defendiendo la versión cómoda de la realidad. Pero cuando levantó los ojos, vi en ellos una mezcla de culpa y alivio. Me dijo que no le correspondía hablar, que no quería causarme más dolor. Esa frase, dicha con voz temblorosa, fue más reveladora que cualquier confesión directa. Insistí, no con gritos ni reproches, sino con una calma que yo misma desconocía. Le dije que ya estaba rota, que ocultar la verdad solo prolongaría el engaño. Finalmente habló. Sus palabras fueron cautelosas, incompletas, pero suficientes para confirmar lo que las fotografías ya habían insinuado. Sí, había otra mujer. Sí, había venido a la finca en varias ocasiones. Y no era un secreto aislado, algunos lo sabían, otros lo sospechaban. Escuchar eso fue como sentir que el suelo se deshacía bajo mis pies. No solo había sido engañada por el hombre que amé, sino también rodeada por personas que eligieron callar. Agradecí a doña Marta su sinceridad y me alejé antes de que las lágrimas me vencieran. Caminé por los límites de la propiedad, intentando ordenar mis pensamientos. La finca, que alguna vez representó estabilidad y proyecto de vida, se había convertido en un laberinto de mentiras. Sin embargo, en medio de esa devastación emocional, surgió una claridad inesperada. Ya no podía seguir siendo la viuda dócil que todos esperaban, agradecida por gestos de compasión vacía. Algo dentro de mí había cambiado. La tristeza seguía allí, pero ahora caminaba junto a una determinación silenciosa. Sabía que aún faltaban piezas por descubrir, detalles que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y aunque el camino que se abría frente a mí prometía más dolor, también ofrecía algo que había perdido sin darme cuenta, la posibilidad de mirarme a mí misma sin mentiras, incluso si para lograrlo tenía que enfrentar todo aquello que mi marido dejó escondido en la finca. Esa noche regresé a la casa cuando el cielo ya estaba oscuro y la finca parecía contener la respiración. Me senté en el porche observando las luces lejanas perderse entre los árboles, y pensé en la ironía de todo aquello. Había enterrado a mi marido creyendo que el duelo sería aprender a vivir sin él, cuando en realidad estaba empezando a conocerlo por primera vez. La traición, lejos de ser un acto aislado, se revelaba como una estructura cuidadosamente sostenida por silencios, rutinas y complicidades. Comprendí que el dolor más profundo no provenía solo de su engaño, sino de la versión de mí misma que había construido junto a él,
una mujer que confió, que aceptó explicaciones incompletas, que eligió creer porque amar parecía suficiente. Sentí rabia, sí, pero también una tristeza distinta, más lúcida, que me obligaba a mirar hacia adelante sin la venda de la idealización. Esa finca, testigo de promesas y mentiras, ya no podía ser simplemente un lugar de recuerdos, se había convertido en un espacio de confrontación. Cada rincón guardaba preguntas sin respuesta, y yo ya no estaba dispuesta a conformarme con medias verdades. Pensé en la mujer de las fotografías, en la vida que él había compartido con ella, y me pregunté cuánto sabía realmente de su muerte, de sus decisiones finales, de los compromisos que había dejado pendientes. La duda se instaló con fuerza. ¿Qué más había quedado oculto bajo la apariencia de normalidad? Me di cuenta de que el luto estaba transformándose en una búsqueda, y que esa búsqueda no tenía marcha atrás. No podía abandonar la finca sin entender qué había pasado allí, sin reconstruir la historia completa, incluso si eso significaba enfrentar versiones que derrumbarían definitivamente la imagen del hombre que había amado. Al levantarme sentí un cansancio profundo, pero también una extraña sensación de claridad. Ya no esperaba consuelo externo ni aprobación ajena. Lo que venía sería difícil, incómodo, quizá devastador, pero era necesario. Antes de entrar a la casa, miré una última vez el paisaje oscuro y silencioso. La finca no era solo el escenario de una traición, era el lugar donde debía recuperar mi voz, mi dignidad y mi verdad. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, supe que el descubrimiento de la infidelidad era apenas el inicio de algo mucho más grande, una cadena de revelaciones que cambiarían para siempre mi forma de entender el amor, la pérdida y a mí misma. Con esa certeza di el primer paso hacia una historia que aún no conocía por completo, pero que ya no estaba dispuesta a ignorar. Si crees que la traición termina cuando descubres una infidelidad, permíteme advertirte algo desde ahora, ese fue solo el primer velo que cayó. Porque lo que encontré después en la finca no solo puso en duda mi matrimonio, sino que me obligó a cuestionar cada recuerdo que había construido junto al hombre que enterré. A veces el verdadero horror no está en lo que se oculta, sino en todo lo que empieza a encajar cuando decides mirar sin miedo. Y fue exactamente eso lo que me ocurrió cuando, al amanecer del cuarto día, comprendí que no podía seguir adelante sin enfrentar lo que todos parecían saber y nadie se atrevía a decirme. Si esta historia ya te está removiendo algo por dentro, quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene no es solo dolor, es verdad, y no todos están preparados para escucharla. Desperté con una determinación que no reconocía como mía. El duelo seguía allí, pesado, constante, pero había dejado de paralizarme. Me levanté temprano, antes de que la finca cobrara vida, y me preparé un café fuerte, como si ese gesto simple pudiera anclarme a la realidad. Mientras bebía, repasé mentalmente todo lo que había descubierto hasta ahora, las fotografías, los silencios, la confesión a medias de doña Marta. Nada de eso podía quedarse flotando en la incertidumbre. Si iba a reconstruir mi vida, necesitaba hacerlo sobre la verdad, por dolorosa que fuera. Salí de la casa con ese pensamiento firme y caminé hacia el extremo más alejado de la propiedad, un sector que mi marido siempre había descrito como improductivo, casi inútil. Nunca le presté demasiada atención, confiando en su criterio. Hoy esa confianza estaba rota y por primera vez me permití dudar de cada una de sus decisiones. El camino era estrecho y poco transitado, como si hubiera sido diseñado precisamente para mantener alejadas las preguntas. A medida que avanzaba, noté huellas recientes de vehículos, marcas en la tierra que no coincidían con la versión de abandono que yo conocía. El corazón me latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la certeza creciente de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría el rumbo de todo. Al llegar a una construcción baja, casi oculta entre los árboles, sentí un escalofrío. No recordaba haber estado allí antes y, sin embargo, estaba dentro de los límites de la finca. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Empujé suavemente y el interior se reveló ante mí como un espacio cuidadosamente utilizado, herramientas ordenadas, documentos guardados en estanterías improvisadas, una mesa con papeles extendidos. Aquello no era un lugar olvidado, era un centro de actividad discreta. Tomé uno de los documentos y reconocí la firma de mi marido. No era un error. Estaba involucrado en algo que jamás me había mencionado.
La traición empezaba a adquirir una dimensión que iba más allá de lo sentimental. Me sentí mareada y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Pensé en la mujer de las fotos, en la vida paralela que él había llevado, y entendí que su secreto no se limitaba a una relación. Había construido una estructura completa fuera de mí, y yo apenas comenzaba a ver sus contornos. Si crees que esto ya es demasiado, espera a saber quién más estaba involucrado y por qué todos parecían proteger esa mentira. Salí de la construcción con la mente acelerada. La finca, lejos de ofrecerme respuestas claras, abría nuevas preguntas a cada paso. Me pregunté cuántas veces había caminado cerca de ese lugar sin saber lo que escondía, cuántas veces había confiado en explicaciones vagas porque era más fácil creer que dudar. El dolor se transformaba lentamente en una lucidez incómoda. Ya no me veía como una víctima pasiva de la traición, sino como alguien que había sido cuidadosamente mantenida al margen. Al regresar a la casa, encontré a don Ernesto conversando en voz baja con otro trabajador. Al verme, ambos se callaron de inmediato. Esa reacción confirmó lo que ya intuía: mi marido no había actuado solo. Me acerqué con calma, decidida a no permitir que el miedo volviera a silenciarme. Les pregunté directamente si conocían ese sector de la finca, si sabían para qué se utilizaba realmente. Don Ernesto me miró con una mezcla de respeto y resignación. Durante unos segundos pensé que volvería a esquivar la verdad, pero esta vez algo fue distinto. Tal vez mi expresión, tal vez el peso de los días recientes. Me dijo que no le correspondía revelar detalles, que había promesas hechas, acuerdos que no podían romperse fácilmente. Esa respuesta, lejos de tranquilizarme, encendió una indignación profunda. Le recordé que yo era la dueña ahora, que los secretos de mi marido ya no tenían a quién proteger. Él suspiró, consciente de que el silencio había llegado a su límite. Me pidió tiempo, solo un poco, para ordenar lo que sabía. Acepté, no porque confiara plenamente en él, sino porque entendí que la verdad, cuando se ha ocultado durante tanto tiempo, necesita abrirse paso con cuidado. Mientras lo veía alejarse, supe que ese sería solo el comienzo de una serie de confesiones. La finca ya no podía sostener el peso de tantas mentiras sin resquebrajarse. Y yo, por primera vez desde el funeral, sentí que estaba preparada para escuchar todo, incluso aquello que podía destruir definitivamente la imagen del hombre que había amado. Esperar siempre ha sido una de las formas más crueles de la incertidumbre. Acepté darle tiempo a don Ernesto, pero cada minuto que pasaba se sentía como una prueba de resistencia. Intenté ocuparme en tareas simples para no perder el equilibrio: revisar inventarios, ordenar papeles, responder mensajes atrasados. Sin embargo, todo me devolvía al mismo punto. Cada objeto parecía esconder una segunda intención, cada sonido me hacía girar la cabeza con la sensación de que algo estaba a punto de revelarse. A media tarde, mientras revisaba una carpeta olvidada en el despacho, encontré una libreta pequeña, de tapas duras, con anotaciones hechas en la letra de mi marido. No eran reflexiones personales ni listas domésticas. Eran fechas, nombres, cantidades. Algunas coincidían con los documentos de la construcción oculta, otras no lograba ubicarlas en ningún contexto conocido. La claridad empezó a abrirse paso con una lógica implacable: aquello no era improvisado. Había planificación, constancia, una vida paralela organizada con precisión. Sentí una punzada en el pecho al comprender que yo no había sido simplemente engañada, sino sistemáticamente excluida. Cerré la libreta y respiré hondo. No podía permitir que la rabia me llevara a conclusiones apresuradas. Necesitaba más información, no suposiciones. Al caer la tarde, don Ernesto regresó. Me pidió que nos sentáramos en la galería, lejos de oídos curiosos. Su voz era baja, casi cansada, como si cargar con ese secreto durante años le hubiera pasado factura. Me dijo que mi marido había iniciado ese proyecto mucho antes de que yo llegara a la finca, y que con el tiempo había crecido más de lo que cualquiera imaginó. Evitó dar detalles concretos, pero dejó claro que no se trataba solo de negocios legítimos. Hubo decisiones arriesgadas, acuerdos verbales, personas externas que dependían de su discreción. Yo escuchaba con el cuerpo tenso, tratando de encajar cada pieza sin perder el control. Cuando le pregunté por la otra mujer, dudó.
Luego admitió que ella no era una visitante ocasional, sino parte integral de todo aquello. No solo compartían una relación sentimental, compartían responsabilidades. Esa revelación cayó como un golpe seco. La infidelidad ya no era solo una herida emocional, sino un eje alrededor del cual giraba toda una estructura oculta. Si estás pensando que aquí la historia se vuelve demasiado compleja, espera a descubrir qué papel me había sido asignado sin que yo lo supiera. Le pregunté por qué nadie me había advertido. Su respuesta fue sencilla y devastadora: mi marido había sido muy claro en mantenerme al margen por mi propio bien. Esa frase, repetida con una naturalidad alarmante, despertó en mí una indignación profunda. ¿Quién había decidido que podía o no soportar yo? ¿En qué momento mi protección se convirtió en una excusa para mentirme? Don Ernesto agregó que tras la muerte algunos temían que yo deshiciera acuerdos, que rompiera equilibrios frágiles. No lo dijo como amenaza, sino como constatación. Entendí entonces que mi duelo no era solo personal, tenía consecuencias que otros intentaban controlar. Agradecí su franqueza y le pedí que se retirara. Necesitaba estar sola para procesar lo que acababa de escuchar. Caminé por la finca con la libreta en la mano, observando el paisaje con nuevos ojos. Aquella tierra ya no era solo un hogar, era un escenario donde se habían tomado decisiones que ahora recaían sobre mí. Pensé en la mujer de las fotografías y en su rol silencioso, en cómo había logrado ocupar un lugar que yo jamás supe que existía. No sentí celos en ese momento, sino una curiosidad amarga. ¿Qué sabía ella que yo no? ¿Qué había aceptado compartir que a mí me fue negado? Al anochecer, tomé una decisión que me sorprendió por su claridad: necesitaba encontrarla. No para confrontarla desde la rabia, sino para escuchar una versión que nadie parecía dispuesto a darme completa. Sabía que ese encuentro podía derrumbar cualquier resto de ilusión que aún conservara, pero también intuía que seguir ignorando su existencia me mantendría atrapada en una verdad incompleta. Me acosté tarde con la libreta abierta sobre la mesa, repasando nombres y fechas hasta que el cansancio me venció. Antes de cerrar los ojos, una certeza se instaló con fuerza: la vida que había compartido con mi marido estaba hecha de capas, y yo apenas había retirado las primeras. Lo que venía no sería fácil, pero ya no había vuelta atrás. La finca había dejado de ser un refugio y se había transformado en un mapa de secretos que yo estaba decidida a recorrer hasta el final. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa, como si la finca quisiera ofrecerme una tregua antes del próximo golpe. Desayuné sin apetito, revisando una vez más la libreta de anotaciones, hasta que un nombre empezó a repetirse con una insistencia incómoda. No era solo una firma al margen, aparecía asociado a pagos, a reuniones, a decisiones clave. Entendí que ese nombre podía ser el puente hacia la mujer que buscaba. Llamé a un número que encontré entre los papeles y, tras varios tonos, una voz femenina respondió con cautela. No me presenté de inmediato. Pregunté por asuntos generales, fingiendo una normalidad que no sentía. Hubo un silencio breve pesado, y luego una aceptación: sí, sabía quién era yo, sí, había supuesto que tarde o temprano llamaría. Quedamos en vernos esa misma tarde en un lugar neutral, lejos de la finca. Colgué con las manos frías, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría regreso. El trayecto hasta el pueblo se me hizo eterno. Cada kilómetro parecía prepararme para un encuentro que había imaginado de 1000 maneras distintas. Pensé que sentiría odio, celos, deseos de reproche. En cambio, lo que me acompañaba era una curiosidad tensa, una necesidad urgente de entender. Cuando llegué al café acordado, la vi sentada cerca de la ventana. Era más joven de lo que había supuesto, con una expresión serena que contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Me acerqué despacio y ella se levantó para saludarme, con un respeto que me desarmó. No hubo disculpas inmediatas ni excusas apresuradas. Solo una mirada que parecía decir que ambas sabíamos por qué estábamos allí. Nos sentamos y pedimos café, como si aquel gesto cotidiano pudiera amortiguar lo que estaba a punto de revelarse. Empecé hablando yo, no desde la acusación, sino desde la necesidad. Le dije que había descubierto cosas, que necesitaba comprender qué lugar ocupó ella en la vida de mi marido.
Escuchó sin interrumpirme y cuando finalmente habló, lo hizo con una honestidad que me tomó por sorpresa. Dijo que nunca pretendió reemplazarme, que su relación con él había sido distinta, marcada por acuerdos y silencios desde el inicio. Confesó que sabía de mi existencia, pero que había aceptado mantenerse al margen de mi vida, tal como él se lo pidió. Aquella frase volvió a aparecer, por tu propio bien. La escuché con una mezcla de incredulidad y cansancio. ¿Cuántas veces había sido utilizada esa excusa para justificar decisiones que no me pertenecían? Si crees que esta conversación aclara las cosas, espera a escuchar lo que ella sabía sobre la muerte de mi marido. La charla avanzó hacia terrenos más difíciles. Le pregunté por la construcción oculta, por los acuerdos que don Ernesto mencionó. Asintió con un gesto grave. Me explicó que aquel proyecto había nacido como una solución temporal, algo que se volvió permanente con el tiempo. Había riesgos, sí, pero también beneficios que mi marido consideró necesarios para asegurar el futuro. Le pregunté si ese futuro me incluía. Bajó la mirada antes de responder que él creía protegerme manteniéndome al margen. Esa respuesta me produjo una tristeza profunda, más que enojo. Comprendí que ambos habían construido una narrativa donde yo era frágil, incapaz de enfrentar la complejidad de la verdad. Le pregunté entonces por el final, por los días previos a su muerte. Su expresión cambió. Me dijo que hubo tensiones, desacuerdos, decisiones apresuradas. No entró en detalles, pero dejó claro que su muerte no había sido tan simple como se presentó. Salí del café con la sensación de haber abierto una puerta peligrosa. No tenía pruebas concluyentes, pero sí suficientes dudas para no aceptar la versión oficial sin cuestionarla. El regreso a la finca fue silencioso. Al llegar, encontré a don Ernesto esperándome. Parecía saber que había hablado con ella. No preguntó qué se dijo, solo me advirtió que remover demasiado el pasado podía traer consecuencias. Esa advertencia, lejos de intimidarme, confirmó que estaba en el camino correcto. Me encerré en el despacho y empecé a ordenar documentos, fechas, nombres. La historia empezaba a mostrar una coherencia inquietante. Pensé en cómo mi vida había sido moldeada por decisiones ajenas, en cómo el amor puede convertirse en una jaula cuando se construye sobre la exclusión. Esa noche, mientras revisaba una última vez la libreta, encontré una anotación final, escrita con una urgencia distinta, casi desesperada. Era una dirección y una fecha cercana a su muerte. Sentí un escalofrío. Sabía que ese dato no estaba allí por casualidad. La búsqueda estaba lejos de terminar, y cada paso me acercaba a una verdad que ya no podía ignorar, incluso si al alcanzarla perdía definitivamente la imagen del hombre que creí conocer. La dirección escrita en aquella anotación se convirtió en una obsesión inmediata. No era solo un lugar, era una invitación silenciosa a comprender lo que había ocurrido en los últimos días de vida de mi marido. Pasé la mañana debatiéndome entre la prudencia y la necesidad. Parte de mí quería dejar las cosas como estaban, aceptar que algunas verdades llegan demasiado tarde. Pero otra parte, más fuerte, me recordaba que ya no podía vivir a medias. Preparé el coche y salí de la finca sin avisar a nadie. El trayecto fue largo y solitario, atravesando caminos secundarios que parecían conducir a un pasado que siempre había estado fuera de mi alcance. Al llegar encontré una casa modesta, alejada, casi invisible para quien no supiera que existía. Toqué la puerta con una sensación extraña, como si estuviera invadiendo una escena que no me pertenecía. Me abrió un hombre mayor con una mirada cansada pero alerta. Dije el nombre de mi marido y su expresión se endureció apenas un segundo, lo suficiente para confirmar que estaba en el lugar correcto. Me invitó a pasar sin preguntas innecesarias. El interior era simple, casi austero, pero ordenado con una meticulosidad que me resultó familiar. Nos sentamos frente a frente y antes de que pudiera formular una pregunta, me dijo que había esperado ese momento. No por mí, sino porque sabía que tarde o temprano alguien tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había ocurrido. Me explicó que había trabajado con mi marido durante años, no siempre de manera clara ni transparente. Hablaron de riesgos, de deudas morales, de decisiones tomadas bajo presión.
Yo escuchaba con el cuerpo tenso, consciente de que cada palabra añadía peso a una historia que ya era demasiado pesada. Le pregunté directamente por la muerte. Su respuesta fue cuidadosa, casi quirúrgica. No habló de culpables ni de conspiraciones abiertas, pero dejó claro que hubo una última reunión, una discusión que no terminó bien. Mi marido había insistido en cerrar asuntos, en dejar todo en orden. Aquella urgencia, comprendí, no había sido casual. Si crees que aquí se revelan las respuestas finales, espera, porque lo que descubrí después pone en duda todo lo que se dijo oficialmente. Salí de esa casa con la sensación de haber cruzado un límite invisible. Ya no se trataba solo de infidelidad ni de secretos económicos. Había decisiones que rozaban lo peligroso, compromisos que podían explicar por qué tantos preferían el silencio. El regreso a la finca fue más rápido, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. Al llegar, encontré un ambiente tenso. Los trabajadores se movían con cautela, como si una tormenta estuviera por estallar. Don Ernesto me interceptó antes de que entrara a la casa. Me dijo que había rumores, que algunas personas no estaban cómodas con mis movimientos recientes. Le respondí con una calma que yo misma desconocía, ya no me importaba incomodar. Había pasado demasiado tiempo viviendo una versión incompleta de mi propia vida. Esa noche revisé nuevamente todos los documentos, buscando conexiones, fechas que coincidieran con lo que había escuchado. Poco a poco la narrativa oficial de la muerte empezó a mostrar grietas evidentes. No tenía pruebas definitivas, pero sí suficientes inconsistencias como para no aceptar el silencio impuesto. Me senté en la galería, mirando la finca con una mezcla de tristeza y claridad. Comprendí que aquel lugar no solo había sido escenario de una traición, sino también de una serie de decisiones que ahora recaían sobre mí. Pensé en la mujer con la que había hablado, en el hombre de la casa aislada, en don Ernesto y en todos los que habían callado. Cada uno había jugado un papel en una historia que yo apenas comenzaba a entender. Sentí miedo, sí, pero también una fuerza nueva. Ya no buscaba venganza ni consuelo, buscaba coherencia. Quería saber qué había ocurrido realmente y por qué mi marido había elegido ese camino, incluso si la respuesta destruía lo poco que quedaba de la imagen que guardaba de él. Antes de entrar a dormir, tomé una decisión silenciosa: no permitiría que otros definieran el cierre de esta historia. La verdad, por incómoda que fuera, debía salir a la luz. Y mientras la finca se sumía en la oscuridad, supe que estaba más cerca que nunca de un punto del que no habría retorno. Dormí poco esa noche. La finca parecía amplificar cada pensamiento, cada recuerdo que intentaba ordenar sin éxito. Al amanecer comprendí que ya no podía seguir investigando en silencio. Las piezas estaban demasiado dispersas y el riesgo de que alguien interviniera para frenarme era real. Decidí hablar con el abogado de la familia, un hombre que había acompañado a mi marido en casi todas las decisiones importantes de los últimos años. Concerté una cita sin explicar demasiado y salí temprano, antes de que alguien pudiera preguntarme a dónde iba. Durante el trayecto pensé en cómo había delegado siempre en otros aquello que me parecía complejo o incómodo. Ahora entendía que esa delegación había sido parte del problema. Al llegar al despacho, noté una tensión inmediata. El abogado me recibió con una cortesía medida, como si evaluara cada palabra antes de pronunciarla. No perdí tiempo en rodeos. Le dije que había descubierto documentos, lugares y testimonios que no coincidían con la versión que yo conocía. Su silencio fue largo, pesado. Finalmente admitió que mi marido había manejado asuntos delicados y que, tras su muerte, se había acordado mantener cierta discreción, para evitar consecuencias innecesarias. Esa frase volvió a resonar como un eco irritante. Le pregunté qué consecuencias eran esas y quién las había decidido. Su respuesta fue evasiva, pero suficiente para confirmar mis sospechas. Había intereses cruzados, compromisos legales frágiles y personas que preferían que yo no profundizara. Sentí una mezcla de ira y lucidez. Por primera vez entendí que mi papel no era solo el de una viuda engañada, sino el de una heredera incómoda. Le pedí acceso completo a todos los archivos relacionados con la finca y con los proyectos de mi marido. Dudó, pero la ley estaba de mi lado.
Accedió, no sin advertirme que remover ese pasado podría traer conflictos serios. Salí del despacho con una carpeta bajo el brazo y la certeza de que ya no había espacio para el retroceso. Al regresar a la finca pasé la tarde revisando contratos, correos impresos, acuerdos que nunca habían pasado por mis manos. Cada documento confirmaba lo que ya intuía: la vida que compartí con mi marido estaba sostenida por una red de decisiones que me excluían deliberadamente. No era solo una cuestión de confianza rota, era una estructura diseñada para funcionar sin mí. Si te preguntas por qué nadie me dijo nada antes, espera a escuchar el motivo real por el que todos guardaron silencio. Al caer la noche, don Ernesto volvió a buscarme. Esta vez no traía advertencias, sino una resignación evidente. Me dijo que algunos ya sabían que había hablado con el abogado, que el ambiente se estaba tensando. Le pregunté por qué había aceptado callar durante tanto tiempo. Su respuesta fue simple y devastadora: miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a represalias, miedo a un sistema que mi marido había ayudado a sostener. No lo dijo con rencor, sino con una honestidad cruda. Por primera vez, sentí compasión por todos los que habían sido piezas de esa maquinaria silenciosa. Pero esa compasión no anulaba mi necesidad de verdad. Le dije que no buscaba culpables fáciles, solo coherencia. Que estaba dispuesta a asumir las consecuencias de lo que descubriera. Don Ernesto asintió como si esa decisión cerrara un ciclo para él también. Esa noche, sola en la casa, comprendí que el amor que sentí por mi marido no había sido una mentira, pero sí una historia incompleta. Había amado a una versión de él, cuidadosamente editada para encajar en una vida tranquila. Ahora, al enfrentar la totalidad de sus decisiones, me encontraba ante un dilema profundo: ¿qué hacer con esa verdad? Callar y preservar una imagen cómoda, o hablar y aceptar el caos que vendría después. Me senté frente a la ventana, observando la finca en silencio. Ya no la veía como un lugar hostil, sino como un espejo de todo lo que había evitado mirar. Sentí miedo, sí, pero también una determinación que no había conocido antes. Sabía que el siguiente paso sería decisivo, no solo para entender la muerte de mi marido, sino para definir quién quería ser a partir de ahora. Y mientras la noche avanzaba, una idea se volvió cada vez más clara: el silencio había sido la verdadera traición, y yo ya no estaba dispuesta a cargar con él. La mañana siguiente llegó con una claridad implacable. Ya no había espacio para la duda ni para el autoengaño. Reuní todos los documentos sobre la mesa del despacho y los observé como si fueran piezas de una vida que no reconocía del todo. Comprendí que el problema no era solo lo que mi marido había hecho, sino lo que yo debía hacer ahora con ese legado de silencios. Decidí convocar a quienes habían sido parte directa de la finca: don Ernesto, doña Marta y 2 trabajadores de confianza. No fue una reunión formal ni agresiva. Fue una invitación a hablar sin máscaras. Les dije que sabía más de lo que ellos creían, que ya no buscaba castigos ni venganzas, sino entender y cerrar una historia que se había vuelto insostenible. El ambiente era denso, cargado de miradas esquivas. Fui directa, pregunté por la última semana de vida de mi marido, por las tensiones, por las decisiones que tomó sin consultarme. Hubo silencio al principio, pero luego doña Marta rompió a llorar. Dijo que él estaba asustado, que hablaba de arreglar todo antes de que fuera tarde. Don Ernesto confirmó que hubo presiones externas, que no todas las decisiones habían sido tomadas desde la libertad. Aquella confesión colectiva no señalaba culpables concretos, pero desmontaba la versión simple de una muerte tranquila y sin conflictos. Me di cuenta de que al final, mi marido había quedado atrapado en la misma red que ayudó a construir. Esa comprensión no lo absolvía, pero lo humanizaba de una manera dolorosa. Sentí una tristeza profunda, distinta a la del funeral. Era la tristeza de entender demasiado tarde. Cuando la reunión terminó, me quedé sola en la finca, observando cómo cada persona se alejaba con un peso menos en los hombros. Yo, en cambio, sentía el mío más definido. Sabía que no podía seguir viviendo allí como si nada hubiera pasado. La finca ya no representaba un futuro compartido, sino una etapa que debía transformarse. Tomé una decisión que había estado gestándose desde hacía días:
pondría todo en orden, de manera transparente, aunque eso implicara perder estabilidad, enfrentar conflictos o renunciar a una vida que ya no me pertenecía. Esa tarde caminé por última vez por los senderos con una sensación extraña de despedida y gratitud amarga. Pensé en el amor que existió, en los errores que no vi y en la mujer que había sido antes de conocer toda la verdad. No me juzgué con dureza. Entendí que amar también implica confiar, y que la traición no define la capacidad de amar, sino los límites que debemos aprender a establecer. Al anochecer, escribí una carta que nunca enviaría, dirigida a mi marido. No para reprocharle, sino para despedirme de la versión idealizada que había guardado de él. Al cerrar ese capítulo, sentí una calma inesperada. Sabía que lo que vendría después no sería sencillo. Había decisiones legales, emocionales y personales por tomar. Pero también sabía que ya no estaba dispuesta a vivir desde el silencio. La verdad, aunque incompleta y dolorosa, me había devuelto algo esencial, la capacidad de elegir. Mientras apagaba las luces de la casa, comprendí que esta historia no terminaba aquí. Lo que había descubierto era solo la base de un cambio más profundo, una reconstrucción que exigía valentía y honestidad. Y aunque el camino por delante era incierto, por primera vez desde la muerte de mi marido, sentí que avanzaba con los ojos abiertos. Si esta historia te hizo cuestionar el amor, el silencio y las verdades que aceptamos sin preguntar, te invito a seguir conmigo. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este relato, porque en la parte 03 lo que parecía cerrado volverá a abrirse, y las consecuencias de decir la verdad se manifestarán de formas que nadie, ni siquiera yo, pudo prever. Hay verdades que no terminan cuando salen a la luz. Algunas, de hecho, comienzan a mostrar su verdadero peso solo después, cuando las consecuencias empiezan a tocar a tu puerta. Yo creí que enfrentar los secretos de mi marido me daría paz, pero lo que ocurrió después me enseñó que la verdad no siempre libera de inmediato, a veces primero desestabiliza todo lo que toca. Porque cuando decides romper el silencio, no solo cambias tu propia vida, sino también la de quienes construyeron su seguridad sobre esa mentira compartida. Y fue entonces cuando pensé que lo peor había pasado, que entendí que apenas estaba entrando en la parte más peligrosa de esta historia. Si has llegado hasta aquí, te pido que no te vayas, porque lo que viene en esta parte no habla solo de traición, sino del precio real de decir la verdad cuando otros preferirían que sigas callando. Los días siguientes a mi decisión fueron extrañamente tranquilos, como la calma tensa que precede a una tormenta. La finca funcionaba, los trabajadores cumplían sus tareas y nadie parecía cuestionar abiertamente los cambios que yo empezaba a implementar. Sin embargo, esa normalidad tenía algo artificial, casi ensayado. Empecé a notar llamadas que se cortaban al contestar, visitas inesperadas al límite de la propiedad, miradas que evitaban las mías cuando entraba en una habitación. No era paranoia, era la reacción natural de un sistema que comenzaba a sentirse amenazado. Yo había dejado claro que no pensaba continuar con acuerdos oscuros ni con silencios heredados, y eso incomodaba a más personas de las que había imaginado. Una mañana, mientras revisaba los primeros pasos legales para reorganizar la finca, recibí una notificación oficial. No era una amenaza directa, pero sí un aviso. Había movimientos legales en marcha, cuestionamientos sobre decisiones que yo aún no había tomado. Al leerla, sentí un escalofrío. Comprendí que tocar el pasado de mi marido significaba también enfrentar intereses que no desaparecieron con su muerte. Me senté en silencio, respirando hondo, consciente de que mi duelo había evolucionado hacia algo mucho más complejo, una lucha por el control de mi propia vida. Recordé la advertencia del abogado, las palabras de don Ernesto, la resignación de quienes habían callado por miedo. Todo comenzaba a cobrar una lógica inquietante. Esa tarde decidí salir de la finca, no para huir, sino para observar desde fuera el alcance de lo que había desatado. En el pueblo noté un cambio sutil en la forma en que algunas personas me miraban. Ya no era solo la viuda, era alguien que había alterado un equilibrio frágil. Me crucé con conocidos que antes me saludaban con afecto y ahora lo hacían con cautela, como si temieran ser asociados a mis decisiones. No me ofendí. Entendí que el miedo es contagioso cuando el silencio ha sido la norma durante años. Al regresar, encontré a don Ernesto esperándome.
Su rostro reflejaba preocupación, pero también algo nuevo, respeto. Me dijo que habían empezado a circular versiones, que algunos intentaban responsabilizarme de posibles pérdidas, incluso de errores pasados. Escuché sin interrumpirlo. No era la primera vez que una mujer que decide hablar es señalada como el problema. Esa noche, sola en la casa, comprendí que la traición inicial había mutado. Ya no era solo la de mi marido hacia mí, sino la de un entorno que ahora intentaba protegerse a costa de mi estabilidad. Si crees que aquí todo se reduce a conflictos legales, espera a ver cómo estas tensiones empezaron a afectar mi seguridad personal. Empecé a tomar precauciones que jamás pensé necesarias. Cambié rutinas, pedí asesoría externa y mantuve registros detallados de cada conversación relevante. No por desconfianza exagerada, sino por supervivencia emocional. La finca, que había sido escenario de recuerdos y revelaciones, se transformaba ahora en un espacio estratégico. Cada decisión debía ser medida, cada palabra cuidadosamente elegida. Aún así, no me arrepentía. Había algo profundamente liberador en actuar desde la coherencia, incluso cuando eso implicaba incomodidad y riesgo. Pensé muchas veces en mi marido durante esos días, no desde el amor idealizado ni desde el rencor, sino desde una distancia nueva. Comprendí que sus silencios no habían sido solo una elección personal, sino una forma de adaptarse a un entorno que premiaba la discreción y castigaba la transparencia. Esa comprensión no justificaba sus actos, pero me ayudaba a entender el contexto que ahora yo misma estaba enfrentando. Antes de dormir, escribía notas, reflexiones que no pretendía publicar ni compartir, solo ordenar. En una de ellas anoté algo que se volvió central para mí: decir la verdad no garantiza apoyo, pero sí garantiza identidad. Y esa identidad, aunque frágil al inicio, era lo único que nadie podía arrebatarme. Mientras apagaba la luz, sentí miedo, sí, pero también una determinación más sólida que nunca. Sabía que las consecuencias apenas comenzaban a manifestarse, y que la siguiente etapa de esta historia exigiría algo más que valentía, exigiría resistencia. La resistencia comenzó de maneras pequeñas, casi imperceptibles. Un proveedor que cancelaba sin explicación, un trámite que se demoraba más de lo habitual, una llamada que nadie devolvía. Nada era abiertamente hostil, pero todo apuntaba en la misma dirección: hacerme sentir sola, vulnerable, equivocada. Entendí entonces que no bastaba con tener la verdad, había que sostenerla cuando deja de ser conveniente. Me aferré a la rutina como ancla. Revisaba documentos por la mañana, caminaba la finca por la tarde y dedicaba las noches a ordenar estrategias con la serenidad que me permitía el cansancio. En ese proceso descubrí algo inesperado: mi miedo no era a perderlo todo, sino a ceder de nuevo al silencio. Una tarde recibí una visita inesperada. Era una mujer del pueblo, alguien con quien apenas había cruzado palabras antes. Llegó con cautela, como si temiera ser vista. Me pidió hablar en privado. Nos sentamos en la cocina y con voz temblorosa, me contó que sabía cosas, que había escuchado conversaciones años atrás, que siempre pensó que yo estaba al tanto. Sus palabras fueron fragmentadas, cargadas de culpa. Dijo que el entorno de mi marido había normalizado acuerdos dudosos y que quien preguntaba demasiado quedaba fuera. Le agradecí su sinceridad y la dejé ir sin presionarla. Aquella visita confirmó que el silencio no había sido individual, había sido colectivo. Esa noche, mientras repasaba mentalmente todo lo que había oído, comprendí que el mayor enemigo de la verdad no es la mentira, sino la comodidad de no cuestionar. Empezaron a llegar mensajes anónimos, consejos disfrazados de advertencias: piensa en tu seguridad, no conviene remover el pasado, hay cosas que no te harán bien. No respondí a ninguno. Decidí documentarlo todo. No por paranoia, sino por claridad. Cada intento de disuasión reforzaba mi convicción de que estaba tocando un punto sensible. Si crees que estas presiones eran solo psicológicas, espera a descubrir cómo intentaron aislarme de las personas que aún confiaban en mí. Don Ernesto fue uno de los primeros en notar el cambio. Me dijo que algunos trabajadores habían recibido ofertas externas, promesas de estabilidad si se alejaban de la finca. No me sorprendió. Era una estrategia conocida: debilitar el entorno para debilitar a la persona.
Le pedí que fuera honesto conmigo, que me dijera si quería irse. Me miró con una mezcla de gratitud y tristeza y respondió que no, que había vivido demasiados años callando y que por primera vez sentía que quedarse también era una forma de decir la verdad. Ese gesto me sostuvo más de lo que imaginé. Comprendí que la lealtad genuina no nace del miedo, sino del respeto. Empecé a comunicarme con profesionales externos, personas que no tenían vínculos con la historia previa de la finca. Fue incómodo, caro y lento, pero necesario. Cada decisión transparente era un pequeño acto de resistencia. Aún así, el desgaste emocional era real. Hubo noches en que dudé, en que pensé que tal vez habría sido más fácil vender todo y marcharme. Pero cada vez que esa idea aparecía, algo dentro de mí se revelaba. Irme sin cerrar esta historia habría sido repetir el patrón que tanto daño había causado. Un día, al revisar correspondencia antigua, encontré una carta que mi marido nunca me mostró. No era una confesión ni una disculpa, era una advertencia velada, escrita por alguien que le pedía prudencia, que hablaba de límites cruzados. Leí esas líneas una y otra vez. No cambiaban lo ocurrido, pero añadían contexto. Comprendí que él también había sido presionado, que sus silencios no habían sido siempre cómodos. Esa comprensión no me devolvió la paz, pero me permitió ver la historia con menos simplificaciones. Al caer la tarde caminé hasta el límite de la propiedad y observé el horizonte. Sentí cansancio, sí, pero también una firmeza que no había conocido antes. Estaba pagando un precio alto por decir la verdad, pero ese precio venía acompañado de algo invaluable, la certeza de estar viviendo sin máscaras. Y mientras el sol se ocultaba, supe que las presiones no cesarían pronto. Esta historia, lejos de cerrarse, estaba entrando en una fase donde cada decisión tendría consecuencias visibles. El costo empezó a sentirse en lo cotidiano, en detalles que antes pasaban inadvertidos. Una mañana, al llegar al despacho improvisado de la finca, encontré la puerta forzada. Nada había sido robado de valor evidente, pero los cajones estaban revueltos, los papeles fuera de lugar, como si alguien hubiera querido enviar un mensaje sin dejar huellas claras. Llamé a la policía y presenté una denuncia formal, aun sabiendo que difícilmente prosperaría. No lo hice por ingenuidad, sino para marcar un límite, ya no estaba dispuesta a tolerar intimidaciones silenciosas. Don Ernesto me acompañó durante todo el proceso, serio, atento, como quien entiende que el miedo solo crece cuando se enfrenta en soledad. A partir de ese día, la finca dejó de ser un espacio privado para convertirse en un territorio observado. Vehículos desconocidos aparecían cerca del camino principal, personas preguntaban por asuntos que no les incumbían. No había amenazas explícitas, pero la presión era constante. Me di cuenta de que el objetivo no era asustarme de una vez, sino desgastarme poco a poco. Empecé a notar el cansancio acumulado en mi cuerpo, dolores de cabeza, insomnio, una tensión permanente en el pecho. Aún así, seguía adelante. Había cruzado demasiados límites internos como para retroceder ahora. Una tarde, mientras revisaba archivos digitales que el abogado finalmente había entregado, encontré un intercambio de correos que no estaba dirigido a mí, pero que me involucraba directamente. En ellos se hablaba de la viuda como una variable a controlar, de escenarios posibles si yo decidía seguir removiendo asuntos cerrados. Leer esas palabras me produjo una mezcla de rabia y claridad. Ya no era solo una sospecha, había estrategias pensadas para neutralizarme. Lejos de paralizarme, esa confirmación me dio foco. Comprendí que no podía seguir reaccionando, debía anticiparme. Llamé a una amiga de la universidad, alguien que conocía mi carácter antes de que mi vida se definiera por ese matrimonio. Le conté todo sin adornos ni omisiones. Escuchó en silencio y al final, me dijo algo que se me quedó grabado: cuando empiezan a llamarte problema, es porque dejaste de ser manejable. Esa frase me sostuvo durante días. Si crees que la presión terminó ahí, espera a saber cómo intentaron desacreditarme públicamente para debilitar mi posición. El siguiente movimiento fue más visible. Empezaron a circular rumores en el pueblo, que yo estaba emocionalmente inestable, que tomaba decisiones impulsivas, que la finca estaba en riesgo por mi falta de experiencia. Nada de eso era nuevo en términos sociales,
pero ahora tenía una intención clara. Me di cuenta de que el ataque ya no era solo interno, buscaba afectar mi credibilidad. Decidí no responder rumor por rumor. En su lugar, convoqué una reunión abierta con proveedores y colaboradores, presenté documentación clara y expliqué los cambios que estaba implementando. Hablé sin victimizarme, sin acusar a nadie en concreto. Fue incómodo, pero necesario. Vi en algunos rostros sorpresa, en otros alivio. La transparencia, entendí, no convence a todos, pero deja menos espacio para la manipulación. Esa noche, al regresar a casa, sentí una mezcla extraña de agotamiento y orgullo. No por ganar nada concreto, sino por sostenerme de pie. Pensé en cómo había cambiado mi percepción del amor y del poder. Durante años, había asociado estabilidad con armonía y conflicto con fracaso. Ahora entendía que evitar el conflicto a toda costa también tiene un precio. Me senté a escribir, como había hecho otras noches, pero esta vez las palabras salieron distintas. Ya no eran solo reflexiones, eran decisiones. Escribí sobre límites, sobre el derecho a incomodar cuando la comodidad se sostiene sobre la mentira. Al terminar, guardé el cuaderno con una sensación de cierre parcial. Sabía que aún quedaba camino por recorrer y que las consecuencias podían intensificarse. Sin embargo, algo dentro de mí se había alineado. Ya no buscaba aprobación ni comprensión universal. Buscaba coherencia. Y esa coherencia, aunque solitaria a veces, me daba una fuerza que nadie parecía prever. Antes de dormir, repasé mentalmente todo lo vivido desde el funeral. La traición inicial había abierto una herida, pero también había revelado una verdad más amplia: mi vida no tenía por qué seguir girando alrededor de decisiones que no me incluían. Con esa certeza cerré los ojos, sabiendo que el amanecer traería nuevos desafíos. Esta historia, lejos de agotarme, estaba redefiniendo quién era yo cuando nadie más podía decidir por mí. El conflicto se volvió irreversible el día en que entendí que ya no se trataba solo de resistir, sino de elegir una dirección clara. Hasta entonces había reaccionado a cada presión con cautela, midiendo consecuencias, cuidando cada paso. Pero esa estrategia, aunque necesaria al inicio, empezaba a volverse insuficiente. Una mañana recibí una citación formal para una audiencia preliminar relacionada con la gestión de la finca. No era una acusación directa, pero sí una señal inequívoca: alguien estaba dispuesto a llevar el asunto al terreno público y legal. Leí el documento con calma, consciente de que ese movimiento buscaba algo más que resolver un conflicto administrativo. Buscaba exponerme, obligarme a justificar decisiones que apenas comenzaban a tomar forma. Sentí un nudo en el estómago, no por miedo a la verdad, sino por el desgaste que supondría defenderla una y otra vez. Llamé a mi abogada y le pedí que fuera completamente honesta conmigo. Me dijo que el proceso sería largo, que habría intentos de desacreditarme y que el costo emocional sería alto. Escuché sin interrumpirla. Al colgar, me senté sola en la cocina y comprendí que ya no podía seguir esperando a que las cosas se resolvieran por inercia. Tenía que tomar una decisión activa sobre el futuro de la finca y sobre mi propio rol en esta historia. Esa tarde convoqué a don Ernesto y a los pocos trabajadores que permanecían. Les hablé con franqueza, sin promesas vacías. Les dije que los cambios continuarían, que habría transparencia y que eso implicaría incomodidad para todos, incluyéndome. Les ofrecí algo simple pero honesto: claridad y respeto. No todos reaccionaron igual. Algunos asintieron con alivio, otros evitaron mi mirada. Entendí que no podía controlar sus decisiones, solo ser coherente con las mías. Al terminar la reunión, me sentí extrañamente ligera. Había dejado de intentar agradar y había empezado a liderar desde la verdad. Si crees que esta decisión trajo estabilidad, espera a descubrir cómo una revelación inesperada volvió a sacudir todo lo que creía haber ordenado. Esa revelación llegó de la mano de un archivo olvidado. Revisando respaldos digitales antiguos, encontré un audio guardado con un nombre genérico, casi invisible. Dudé antes de reproducirlo, como si una parte de mí supiera que ese contenido no sería fácil de escuchar. Era la voz de mi marido, grabada meses antes de su muerte. No hablaba de amor ni de disculpas, sino de temor.
Mencionaba presiones, errores que no podía deshacer y una sensación constante de estar atrapado. Escucharlo me produjo una mezcla de compasión y rabia. Compasión por entender su angustia, rabia por saber que, aún así, había elegido excluirme. En ese audio no me nombraba, pero hablaba de proteger a quienes amo, manteniéndolos al margen. Esa idea, repetida una y otra vez, me golpeó con fuerza. Comprendí que su concepto de protección había sido, en realidad, una forma de control. Cerré el archivo con manos temblorosas. Aquella grabación no cambiaba los hechos, pero añadía una capa emocional difícil de procesar. Esa noche no dormí. Caminé por la finca como si necesitara reconocerla de nuevo. Pensé en todo lo que había callado por amor, en todo lo que había aceptado por comodidad. Me di cuenta de que el conflicto que ahora enfrentaba no era solo externo, era también interno. Tenía que decidir qué hacer con esa nueva información. Guardarla habría sido fácil, incluso tentador. Usarla como prueba, arriesgado. Pero ignorarla habría significado volver al silencio. Al amanecer, tomé una decisión silenciosa pero firme: no permitiría que el miedo, ni siquiera el miedo ajeno, definiera mis límites. El conflicto ya no podía retroceder, porque yo tampoco estaba dispuesta a hacerlo. Sabía que lo que venía implicaría enfrentar versiones contradictorias, juicios externos y quizás pérdidas irreversibles. Pero también sabía algo con una claridad que me sorprendió: había dejado de vivir para sostener una historia ajena y había empezado, por fin, a escribir la mía. Las consecuencias empezaron a manifestarse con una rapidez que no me dio margen para la duda. Apenas unos días después de la audiencia preliminar, recibí notificaciones que confirmaban lo que ya intuía: antiguos socios de mi marido estaban moviendo piezas para protegerse. Contratos eran revisados, acuerdos cuestionados, responsabilidades desplazadas con una precisión que revelaba planificación previa. Yo no era el centro del problema, era el obstáculo inesperado. Esa comprensión, lejos de intimidarme, me ayudó a dejar de personalizar cada ataque. No se trataba de mí como persona, sino de lo que representaba: una ruptura con la costumbre de callar. Me concentré en preparar mi defensa con calma y rigor, reuniendo pruebas, organizando testimonios, documentando cada intento de presión. No era una estrategia de confrontación, sino de claridad. Aún así, el desgaste emocional era profundo. Hubo días en que el cansancio me hacía dudar de mis propias decisiones, noches en que el silencio de la finca parecía amplificar cada temor. En uno de esos momentos de fragilidad, pensé seriamente en venderlo todo y marcharme. Pero esa idea se desvanecía cada vez que recordaba el audio de mi marido, su miedo, su incapacidad de romper el ciclo. Comprendí que irme sin cerrar esta historia habría sido repetir exactamente lo que él hizo: dejar que otros decidieran por mí. Una tarde recibí la visita inesperada de la mujer con la que él había tenido la relación paralela. No la había vuelto a ver desde aquel encuentro inicial. Llegó sin aviso con una expresión cansada, distinta a la serenidad que recordaba. Me dijo que la situación también la estaba alcanzando, que había sido presionada para guardar silencio, incluso para negar lo que sabía. La escuché con atención, consciente de que su testimonio podía ser clave. No sentí rencor, sentí una solidaridad inesperada. Ambas habíamos sido piezas funcionales de una historia diseñada sin nosotras. Hablamos largo, sin reproches. Me contó que él había considerado confesarme todo en varias ocasiones, pero que siempre se detenía por miedo a las consecuencias. Esa confesión me dolió más que cualquier traición. No por lo que decía de él, sino por lo que revelaba sobre la dinámica que habíamos normalizado. Si crees que aquí la historia empieza a cerrarse, espera a descubrir la decisión que ella tomó y que cambió por completo el equilibrio de fuerzas. Antes de irse me dijo que estaba dispuesta a declarar si fuera necesario. No como venganza, sino como liberación. Aquella oferta me dejó sin palabras durante unos segundos. Comprendí que la verdad, cuando se comparte, deja de ser una carga individual. Esa noche reflexioné sobre cómo la traición inicial había dado paso a una red de silencios que atrapaba a todos por igual. Pensé en don Ernesto, en doña Marta, en los trabajadores, en mí misma.
Todos habíamos sido, en distintos grados, cómplices involuntarios de un sistema que premiaba la discreción por encima de la honestidad. Al día siguiente me reuní con mi abogada y le hablé de la posibilidad de nuevos testimonios. Su reacción fue cautelosa pero firme. Me explicó que eso podía fortalecer mi posición, pero también intensificar las represalias. Asentí sin dudar. Ya no buscaba una salida cómoda, buscaba una salida justa. Volví a la finca con una sensación extraña de calma. No porque el conflicto hubiera disminuido, sino porque mi papel en él estaba claro. Caminé por los mismos senderos que había recorrido tantas veces, pero esta vez sin nostalgia. La finca ya no era un recuerdo ni una herida abierta, era un espacio en transformación. Comprendí que, pasara lo que pasara, no volvería a ser la mujer que aceptaba explicaciones incompletas. Antes de dormir, escribí una última nota en mi cuaderno: la verdad no repara el pasado, pero libera el futuro. Cerré el cuaderno y sentí que, por primera vez desde la muerte de mi marido, estaba preparada para afrontar lo que viniera. Las consecuencias ya no eran una amenaza difusa, eran un proceso en marcha. Y yo había decidido caminarlo con los ojos abiertos, incluso si eso significaba perder más de lo que había imaginado. El proceso avanzó con una intensidad que ya no permitía distracciones. Las declaraciones comenzaron a tomar forma, los documentos se organizaron en una línea de tiempo clara y las versiones que antes parecían aisladas empezaron a encajar con una coherencia inquietante. Ya no se trataba solo de mi palabra contra la de otros, había un relato completo emergiendo, sostenido por hechos y por personas que, cansadas de callar, empezaban a hablar. Cada testimonio añadía peso a la historia y, al mismo tiempo, me obligaba a enfrentar una verdad incómoda: el sistema que mi marido había ayudado a sostener era más amplio y más frágil de lo que muchos imaginaban. Algunos intentaron negociar en privado, proponiendo acuerdos silenciosos, soluciones rápidas a cambio de discreción. Rechacé cada una de esas ofertas sin necesidad de consultarlo con nadie. No porque fueran ilegales, sino porque representaban exactamente aquello de lo que estaba intentando salir. Aceptarlas habría sido perpetuar el ciclo, solo cambiando de beneficiario. El cansancio se acumulaba, pero también una serenidad extraña. Sabía que estaba haciendo lo correcto, incluso cuando el camino se volvía más solitario. Una noche, al regresar a la finca después de una jornada agotadora, encontré a don Ernesto sentado en la galería. Me dijo que algunos ya estaban hablando abiertamente de mí, no con desprecio, sino con una mezcla de temor y admiración. Aquello me sorprendió. No buscaba reconocimiento, pero entendí que mi postura estaba generando un efecto que iba más allá de mi caso personal. Personas que habían vivido años en silencio comenzaban a cuestionar sus propios límites. Si crees que este cambio fue recibido con apoyo general, espera a saber qué ocurrió cuando la presión llegó a su punto más alto. Ese punto llegó de manera abrupta. Una mañana recibí una notificación que intentaba congelar temporalmente mis decisiones sobre la finca, alegando riesgo administrativo. Era un movimiento claro para frenar el proceso y ganar tiempo. Mi reacción fue inmediata. Con el respaldo de mi equipo legal, presenté una respuesta detallada y solicité una revisión urgente. No fue un acto impulsivo, sino la consecuencia natural de haber documentado cada paso con rigor. Mientras esperaba la resolución, sentí por primera vez un miedo físico concreto. No por perder el caso, sino por la magnitud de lo que estaba desafiando. Esa noche, sola en la casa, pensé en mi marido de una forma distinta. Ya no como el centro de la traición, sino como parte de una cadena más larga. Me pregunté cuántas oportunidades había tenido de romper el ciclo y no lo hizo, cuántas veces eligió el silencio como refugio. No lo juzgué con dureza. Entendí que el miedo puede ser heredado, aprendido, normalizado. Pero también comprendí que alguien tenía que detenerlo. A la mañana siguiente llegó la respuesta: la solicitud de congelamiento había sido rechazada. No era una victoria definitiva, pero sí un mensaje claro. Me senté en silencio, dejando que la emoción me atravesara sin intentar controlarla. Lloré no de alivio, sino de cansancio acumulado. Era la primera vez en mucho tiempo que me permitía soltar. Al levantarme sentí algo distinto en el cuerpo, una ligereza que no conocía.
Sabía que aún quedaba un tramo difícil por recorrer, pero también sabía que ya había cruzado el punto más oscuro. La finca, el conflicto, la historia de mi marido, todo estaba siendo reescrito desde un lugar más honesto. Esa noche, al cerrar la casa, miré el paisaje con una calma nueva. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque yo ya no estaba huyendo. Había elegido enfrentar, sostener y transformar. Y esa elección, más que cualquier resolución legal, empezaba a cambiar el final de esta historia. El verdadero clímax no llegó con una resolución legal ni con una confesión espectacular. Llegó en un momento mucho más silencioso, casi íntimo, cuando comprendí que ya no estaba luchando contra nadie en particular, sino a favor de algo que había aprendido demasiado tarde, mi derecho a existir fuera de la sombra de decisiones ajenas. Esa comprensión se asentó en mí una tarde cualquiera, mientras caminaba por la finca sin prisa, observando cómo el lugar empezaba a transformarse no solo en lo administrativo, sino en lo simbólico. Las tensiones no habían desaparecido, los conflictos seguían latentes y las consecuencias aún se desplegaban, pero algo esencial había cambiado. Ya no reaccionaba desde el miedo, sino desde la coherencia. Pensé en todo lo ocurrido desde el funeral, la traición, las mentiras, los silencios heredados, la presión constante para volver a callar. Todo eso había intentado definirme, reducirme a un papel secundario en mi propia historia. Y sin embargo allí estaba yo, todavía de pie, más consciente de mis límites y de mi fuerza que nunca antes. Recordé la primera noche en la finca, cuando el silencio parecía acusarme, y la comparé con ese presente donde el silencio ya no tenía poder sobre mí. Esa noche reuní los últimos documentos, cerré carpetas, archivé pruebas. No porque todo hubiera terminado, sino porque había hecho todo lo que estaba en mis manos. Entendí que la verdad no siempre ofrece finales limpios, pero sí permite empezar de nuevo sin engañarse. Me senté en el porche y dejé que el cansancio me alcanzara por completo. No era un cansancio amargo, sino el agotamiento honesto de quien ha dejado de huir. Pensé en mi marido una última vez en esa parte de la historia. No para absolverlo ni para condenarlo, sino para despedirme definitivamente de la versión de él que nunca existió del todo. Comprendí que amar no fue mi error, callar por miedo habría sido el verdadero fracaso. Si crees que aquí termina el conflicto, espera, porque vivir con las consecuencias de la verdad exige decisiones aún más difíciles. Al caer la noche sentí una serenidad extraña, casi frágil, pero real. Ya no necesitaba convencer a nadie, ni justificar cada paso. La finca, con todo su peso simbólico, había dejado de ser una prisión emocional para convertirse en un espacio de transición. Sabía que vendrían cambios irreversibles, personas que se alejarían, relaciones que no resistirían la verdad, caminos que se cerrarían para siempre. Pero también sabía que otros se abrirían desde un lugar más honesto. Antes de entrar, miré una vez más el horizonte y pensé en la mujer que había llegado allí creyendo conocer su vida. Esa mujer ya no existía, y no sentí nostalgia por ella. Sentí gratitud. Porque fue gracias a su confianza que hoy podía elegir algo distinto. Cerré la puerta con un gesto simple, definitivo. No como quien huye, sino como quien termina un capítulo sabiendo que el siguiente no será más fácil, pero sí más verdadero. La historia de la traición había dado paso a otra más profunda, la historia de asumir las consecuencias de decir la verdad y seguir adelante sin máscaras. Y aunque el futuro aún estaba lleno de incógnitas, había algo que ya no podía perder, la certeza de estar viviendo desde mí misma. Si esta parte te mostró que la verdad no siempre trae alivio inmediato, pero sí dignidad, acompáñame en la parte 04. Suscríbete, comenta y comparte porque no todos los finales son silenciosos, y lo que viene después de asumir la verdad puede ser aún más transformador. Hay finales que no llegan con un cierre definitivo, sino con una pregunta que ya no puede ignorarse. Yo creí que, después de enfrentar la traición, el miedo y las consecuencias de decir la verdad, el dolor se apagaría lentamente como una herida que cicatriza con el tiempo. Pero lo que descubrí fue algo distinto, el verdadero final no consiste en olvidar lo ocurrido, sino en decidir quién eres después de haberlo visto todo. Y esa decisión, a veces, es más difícil que cualquier confrontación pasada. Fue en ese punto cuando pensé que ya había atravesado lo peor,
que comprendí que el desenlace de esta historia no dependía de tribunales, acuerdos ni confesiones ajenas, sino únicamente de mí. Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de ocurrir no es solo el cierre de una historia de traición, sino el inicio de una vida que ya no se sostiene sobre silencios heredados. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, casi irreal. No era paz, pero tampoco era caos. Era una especie de suspensión, como si el mundo me diera espacio para asimilar lo vivido antes de exigirme una nueva elección. La finca seguía allí firme, silenciosa, testigo de todo lo que había sido y de todo lo que ya no podía ser. Caminaba por sus senderos sin prisa, observando detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que la luz atravesaba los árboles al amanecer, el sonido constante del viento, la rutina simple de quienes aún trabajaban allí. Me di cuenta de que ese lugar había dejado de definirme emocionalmente. Ya no era un símbolo de promesas rotas ni de traiciones ocultas, era un espacio físico que ahora debía decidir qué lugar ocuparía en mi futuro. Esa distinción, aparentemente simple, fue profundamente liberadora. Por primera vez desde la muerte de mi marido, no sentía que mis decisiones estuvieran condicionadas por su ausencia ni por su legado. Sentía, en cambio, una responsabilidad nueva, elegir sin excusas. Esa responsabilidad pesaba, pero también me devolvía algo que había perdido sin notarlo, la autonomía emocional. Pensé en todo lo que había aceptado durante años por miedo a incomodar, por amor mal entendido, por costumbre. Comprendí que el precio de esa comodidad había sido alto, y que no estaba dispuesta a pagarlo de nuevo. Una tarde, mientras revisaba por última vez documentos y pendientes, recibí una llamada que no esperaba. Era alguien vinculado al pasado de mi marido, una voz que había permanecido al margen durante todo el proceso. Me habló sin rodeos. Dijo que admiraba mi resistencia, pero que ahora debía decidir si quería cerrar el capítulo, de una forma discreta o permitir que las consecuencias siguieran su curso natural. Escuché en silencio. Aquella propuesta, disfrazada de preocupación, era en realidad la última tentación del silencio. Agradecí la llamada y colgué sin dar una respuesta inmediata. No necesitaba tiempo para decidir, necesitaba confirmar algo dentro de mí. Si crees que aceptar esa salida habría sido lo más fácil, espera a descubrir por qué rechazarla cambió definitivamente el rumbo de mi vida. Esa noche casi no dormí. No por ansiedad, sino por claridad. Repasé mentalmente cada etapa de esta historia y entendí que el verdadero conflicto nunca había sido la traición de mi marido, sino la forma en que yo había aprendido a existir dentro de relaciones donde el silencio era la moneda de cambio. Aceptar una salida discreta habría significado cerrar el caso, sí, pero también cerrar la puerta a todo lo que había aprendido. Al amanecer, tomé una decisión que se sentía definitiva, no por su dramatismo, sino por su coherencia. Decidí no negociar con el pasado. No por orgullo, sino por respeto hacia la mujer que había tenido el coraje de atravesar todo esto sin esconderse. Esa decisión no implicaba confrontar a nadie más, sino comprometerme conmigo misma. Me di cuenta de que el final que buscaba no estaba en una resolución externa, sino en la forma en que elegiría vivir de ahí en adelante. Mientras el día comenzaba, sentí una mezcla de miedo y alivio. El miedo era natural, el alivio, necesario. Sabía que el camino que elegía no garantizaba tranquilidad inmediata, pero sí algo más duradero, honestidad. Y con esa honestidad como base estaba lista para enfrentar lo que viniera, incluso si el desenlace final no se parecía en nada a lo que había imaginado al comienzo de esta historia. Después de tomar esa decisión, algo cambió en la forma en que habitaba mis días. No fue un cambio brusco ni visible para los demás, sino una transformación interna, silenciosa, pero firme. Dejé de reaccionar a cada estímulo externo como si definiera mi valor o mi rumbo. Empecé a actuar desde una convicción más profunda, una que no necesitaba aprobación ni justificación constante. La finca siguió siendo escenario de reuniones, gestiones y cierres pendientes, pero ya no me absorbía emocionalmente. Era como si al soltar el peso simbólico que había cargado durante tanto tiempo, pudiera verla con una distancia nueva, más real. Me reuní con mi abogada para cerrar los últimos aspectos del proceso. No hubo celebraciones ni discursos triunfales. Solo claridad.
Algunas decisiones no serían populares, otras generarían resistencias, pero todas estaban alineadas con la transparencia que había elegido. Al salir de esa reunión, caminé un largo rato sin rumbo fijo, permitiéndome sentir el cansancio acumulado sin juzgarlo. Comprendí que el agotamiento no era señal de debilidad, sino la consecuencia natural de haber sostenido una verdad durante tanto tiempo. Una tarde recibí una carta escrita a mano. No tenía remitente claro, pero reconocí la caligrafía de inmediato. Era de doña Marta. En ella no pedía perdón ni ofrecía explicaciones largas. Solo decía que al verme enfrentar todo aquello, había entendido cuánto miedo había guiado su silencio durante años. Me agradecía no por absolverla, sino por mostrarle que callar no siempre protege. Leí esas líneas con una emoción inesperada. No porque repararan el pasado, sino porque confirmaban que mi decisión había tenido un efecto más amplio de lo que imaginaba. Si piensas que esta historia solo cambió mi vida, espera a ver cómo empezó a transformar a quienes me rodeaban. Ese impacto se volvió más evidente con el paso de los días. Personas que antes evitaban el contacto comenzaron a saludarme con una mezcla de respeto y curiosidad. No todos estaban de acuerdo con mis decisiones, pero ya no podían ignorarlas. Comprendí que la verdad no necesita convencer, necesita sostenerse. Una mañana, don Ernesto se acercó con una propuesta inesperada. Me dijo que estaba considerando retirarse no por desacuerdo, sino porque sentía que su ciclo allí había terminado. Hablamos largo sin dramatismo. Le agradecí su lealtad y su honestidad. Entendí que parte del cierre también implicaba permitir que otros siguieran su propio camino. Esa conversación, lejos de entristecerme, me dio una sensación de coherencia profunda. Nada necesitaba ser forzado. La finca, el trabajo, las relaciones, todo estaba encontrando un nuevo equilibrio, uno menos dependiente del pasado y más abierto al presente. Aún así, hubo momentos de duda. No dudas sobre la decisión tomada, sino sobre el futuro. Me pregunté cómo sería mi vida sin ese lugar que había marcado tantos años, sin la identidad que había construido alrededor de un matrimonio que ya no existía. En lugar de huir de esas preguntas, las dejé estar. Me permití no tener respuestas inmediatas. Comprendí que el cierre no siempre llega como una conclusión clara, sino como la aceptación de la incertidumbre. Una noche, mientras ordenaba objetos personales, encontré una fotografía antigua de mi marido y yo, tomada antes de que la finca se convirtiera en el centro de nuestras vidas. La miré sin nostalgia ni rencor. Solo como se observa una etapa que cumplió su función. Guardé la foto con cuidado, no para aferrarme al pasado, sino para reconocerlo sin idealizarlo. Ese gesto simple me dio una paz inesperada. Me di cuenta de que el verdadero cierre no estaba en borrar lo vivido, sino en integrarlo sin permitir que definiera cada paso futuro. Y en ese reconocimiento sentí que estaba cada vez más cerca de un final auténtico, uno que no necesitaba aplausos ni validación externa para ser real. Con el paso de las semanas, comprendí que el final de una historia no siempre coincide con el momento en que todo se resuelve. A veces llega cuando aprendes a convivir con lo que ya no puede cambiarse. Empecé a notar esa aceptación en gestos pequeños, en la manera en que despertaba sin esa presión constante en el pecho, en cómo podía caminar por la finca sin que cada rincón me devolviera un recuerdo doloroso, en la libertad de tomar decisiones sin sentir que debía justificarme ante una ausencia. La vida no se había vuelto más sencilla, pero sí más honesta. Esa honestidad, aunque exigente, me daba una estabilidad que nunca había conocido. Un día recibí una llamada del abogado que había representado a mi marido durante años. No para discutir asuntos pendientes, sino para despedirse profesionalmente. Me dijo que admiraba mi firmeza y que, aunque no siempre estuvo de acuerdo con mis decisiones, reconocía que habían sido necesarias. Esa conversación me dejó una sensación extraña de cierre simbólico. Era como si las voces del pasado, una a una, fueran reconociendo que su influencia sobre mí estaba llegando a su fin. Si crees que ese reconocimiento trajo alivio inmediato, espera a saber qué decisión final tomé respecto a la finca. Esa decisión no fue impulsiva ni dramática. Fue el resultado de semanas de reflexión silenciosa.
Comprendí que la finca, más allá de su valor material, representaba una etapa de mi vida marcada por silencios que ya no estaba dispuesta a sostener. No se trataba de huir, sino de cerrar con coherencia. Decidí iniciar el proceso para desprenderme de ella, de forma gradual y transparente. Cuando tomé esa decisión, sentí una mezcla de duelo y alivio. El duelo era natural, había recuerdos, esfuerzos, sueños que no podían borrarse. El alivio venía de saber que no estaba abandonando nada, sino eligiendo conscientemente. Al comunicarlo, las reacciones fueron diversas. Algunos lo entendieron de inmediato, otros lo vieron como una renuncia. Yo lo viví como un acto de fidelidad hacia mí misma. La finca había cumplido su papel. Ya no necesitaba cargar con su peso simbólico para demostrar fortaleza. Una tarde, mientras recorría por última vez ciertos espacios, me permití sentir gratitud. No por lo que fue, sino por lo que me obligó a aprender. Comprendí que incluso los lugares asociados al dolor pueden convertirse en maestros cuando se los mira sin resentimiento. Ese día, al cerrar una de las puertas, no sentí tristeza, sino una ligereza profunda. Era como si mi cuerpo reconociera que algo se estaba acomodando por dentro. Pensé en todo el camino recorrido desde el funeral hasta ese presente sereno. Nada había sido fácil, pero todo había sido real. Esa realidad, aunque incómoda al inicio, se había transformado en una base sólida para lo que vendría después. Esa noche escribí una última página en mi cuaderno. No era una reflexión larga ni una carta de despedida. Era una frase simple: ya no necesito quedarme donde aprendí a callar. Cerré el cuaderno y supe que ese gesto marcaba un punto sin retorno. El final se acercaba, no como una caída abrupta, sino como una transición consciente hacia una vida menos condicionada por el pasado. Y aunque aún quedaban decisiones por tomar, ya no las enfrentaba desde la herida, sino desde la claridad. El proceso de desprenderme de la finca avanzó con una serenidad que me sorprendió. No hubo escenas dramáticas ni despedidas forzadas, solo una sucesión de actos conscientes que iban alineando mi vida con la decisión tomada. Cada documento firmado, cada objeto retirado, cada conversación cerrada se sentía como un gesto de coherencia. A veces me preguntaban si no me arrepentía, si no temía estar dejando atrás demasiado. Yo escuchaba con respeto, pero sin vacilar. Había aprendido que el arrepentimiento nace cuando traicionas tu propia verdad, no cuando eliges cuidarla. Durante esos días empecé a notar algo inesperado: el silencio ya no me resultaba pesado. Donde antes había sospecha, ahora había espacio. Donde antes había miedo, ahora había pausa. Una tarde recibí una llamada breve de alguien que había intentado presionarme meses atrás. Su tono ya no era condescendiente ni calculado. Me dijo que entendía mi decisión y que respetaba el camino que había elegido. Colgué sin sentir victoria ni rencor. Solo confirmé algo que ya sabía: cuando dejas de negociar con el miedo, incluso quienes se oponen terminan ajustándose. Si crees que el cierre llegó sin resistencia, espera a descubrir el último recuerdo que tuve que enfrentar antes de irme definitivamente. Ese recuerdo apareció de forma inesperada. Mientras revisaba una caja olvidada en el altillo, encontré una grabación antigua, distinta a la que había escuchado antes. Era un mensaje de voz que mi marido había dejado sin destinatario claro. En él no hablaba de negocios ni de presiones, sino de cansancio. Decía que había construido una vida demasiado grande para sostenerla solo, y que había confundido proteger con ocultar. Escuchar esas palabras no me devolvió el pasado ni cambió el daño causado, pero me permitió cerrar un ciclo emocional que aún estaba abierto. Por primera vez pude sentir compasión sin justificar. Entendí que su traición no había nacido del desprecio, sino del miedo. Ese entendimiento no lo absolvió, pero me liberó de la necesidad de seguir cargando con su sombra. Guardé la grabación con cuidado y cerré la caja. No como quien esconde algo, sino como quien honra una verdad sin permitir que domine el presente. Al bajar del altillo sentí una ligereza profunda. Era el cierre que no sabía que necesitaba. Esa noche caminé por la finca por última vez. No para despedirme de un lugar,
sino para despedirme de una versión de mí misma que había aprendido a callar para sostener una armonía falsa. Miré el cielo, respiré hondo y sentí una calma que no dependía de nada externo. Comprendí que el final no siempre llega cuando todo se explica, sino cuando dejas de necesitar explicaciones para seguir adelante. Al cerrar la puerta esa noche no sentí vacío. Sentí espacio. Espacio para vivir sin cargar historias que ya no me pertenecían. Espacio para construir algo nuevo sin miedo a incomodar. Espacio para existir desde la verdad, incluso cuando esa verdad no es cómoda para todos. Sabía que el último paso aún estaba por venir, no como una despedida triste, sino como una afirmación silenciosa de todo lo que había aprendido. Y esa certeza me acompañó mientras me preparaba para cerrar definitivamente este capítulo. El último paso no fue un viaje, ni una mudanza, ni una decisión pública. Fue un acto interno silencioso, pero irreversible. Ocurrió la mañana en que desperté sin la sensación de estar huyendo de algo ni defendiéndome de nadie. Me levanté, abrí la ventana y dejé que el aire entrara sin resistencia. Por primera vez desde la muerte de mi marido, no pensé en lo que había perdido ni en lo que había sido traicionado. Pensé en lo que había ganado, claridad. Comprendí que el cierre de esta historia no estaba en la finca, ni en los documentos, ni siquiera en las verdades descubiertas, sino en la forma en que había aprendido a relacionarme conmigo misma. Durante mucho tiempo, había confundido amor con sacrificio silencioso, estabilidad con resignación. Hoy sabía que amar no exige desaparecer, y que la paz verdadera no nace del silencio impuesto, sino de la coherencia sostenida. Caminé por la casa una última vez, no para despedirme, sino para agradecer. Cada espacio había sido testigo de una versión mía que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. No me reproché nada. Entendí que la conciencia llega cuando puede, no cuando queremos. Al cerrar la puerta sentí algo que nunca había asociado con un final, alivio sin tristeza. No porque todo hubiera sido resuelto, sino porque ya no necesitaba cargar con lo irresuelto para seguir adelante. Si crees que el final de una traición siempre deja cicatrices abiertas, permíteme decirte algo, algunas heridas no desaparecen, pero dejan de doler cuando aprendes a vivir sin mentirte. Con el tiempo, la historia dejó de ocupar el centro de mis pensamientos. No porque la negara, sino porque había cumplido su función. Se había transformado en aprendizaje. Empecé a construir una vida distinta, no definida por grandes gestos ni por declaraciones públicas, sino por elecciones diarias alineadas con lo que sentía verdadero. Aprendí a decir no sin culpa, a escuchar sin anularme, a permanecer sin callar. Comprendí que la traición más profunda no fue la de mi marido, sino la que yo me hice cada vez que elegí no preguntar, no incomodar, no ver. Esa comprensión, lejos de destruirme, me devolvió el control sobre mi propia historia. Hoy puedo mirar atrás sin rabia y sin nostalgia excesiva. Puedo recordar lo vivido sin idealizarlo ni rechazarlo. Puedo aceptar que hubo amor, pero también hubo miedo, hubo intención de proteger, pero también hubo daño. Y sobre todo, puedo aceptar que nada de eso me define más. Lo que me define ahora es la capacidad de elegir con honestidad, incluso cuando esa elección no es la más cómoda. Esta historia no termina con una reconciliación perfecta ni con una victoria evidente. Termina con algo más discreto y para mí más valioso, la certeza de no haberme traicionado a mí misma. Si algo aprendí de todo esto es que el silencio puede parecer una salida, pero siempre cobra un precio. La verdad, en cambio, aunque incómoda, abre caminos que antes no existían. Y caminar esos caminos, aun con miedo, es una forma profunda de respeto propio. Si esta historia resonó contigo, te invito a quedarte. Suscríbete, comparte y deja tu comentario porque muchas personas viven atrapadas en silencios que no eligieron, y reconocerlos puede ser el primer paso para liberarse.